Beneficios tributarios de las pymes. ¿Tienes una pyme? ¿Quieres beneficios? Justamente lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y hay muchas cosas que estoy 100% seguro que no sabía que tú tienes una pyme, y justamente vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es una pyme? ¿Qué beneficios tributarios tengo? No son cualquier tipo de beneficios, sino que beneficios para tributar. Es decir, impuesto interno, contabilidad. Y entonces vamos a arrancar con este video. Para todas las personas que no me conocen, me presento. Soy Ignacio Guerra de EmprendeGo. Ya somos más de 32.000 suscriptores y tenemos ya en pleno febrero del año 2025, donde estoy grabando este video, tenemos más de 300 videos en el canal. Realmente nos pasamos, realmente hay mucho material para los emprendedores. Bueno, lo primero, ¿qué es una pyme? ¿Ya? Una pyme son las siglas de pequeña y mediana empresas, y para el sistema, las personas naturales con giro comercial, es decir, que están tributando en primera categoría. Y si tú tienes una personalidad jurídica constituida a través del sistema tradicional o lo que se llama empresa en un día, creaste una IRL, una limitada, una SPA, una sociedad anónima, la que sea, y tus ingresos anuales ya no superan los 75.000 UF, que serían 2.900 millones de pesos dentro de más o menos el año 2024, ¿ya? Más o menos como está la UF, ¿ya? Ese es el rango, ¿ya? Hasta 2.900 millones de pesos, 75.000 UF. Si tus ingresos no superan eso, que son hartas luquitas, lógicamente, estás en el régimen pyme. Es decir, si tú ves una empresa que es el descueve, que está facturando mensualmente 50, 60, 80 millones de pesos, que es bastante luquitas, lógicamente que este tipo de empresas están dentro del régimen pyme, ¿ya? O ProPyme, ¿ya? Y por lo tanto, al ser pyme, tienen beneficios tributarios, que es justamente lo que nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy. La mayoría de las pymes en Chile hoy en día no alcanzan a facturar 5 millones de pesos al mes, ¿ya? Algunas que le va un poquito mejor, ya que empiezan a contratar trabajadores, están facturando unos $10.000 al mes, que aproximadamente serían unos 10 millones de pesos. Y así hay algunas que van escalando poco a poco hacia arriba. Y bueno, si ya llegamos al monto de los 100 millones de pesos mensuales, lógicamente que es harto y hay que estar celebrando. Se escaparía un poquito, porque si lo multiplicamos 100 por 12, más o menos no estaríamos como aún así en el régimen ProPyme, pero poco a poco iríamos escalando y nos iríamos como saliendo un poquito del segmento. Ya recordemos que no tenemos que romper la barrera de los 2.900 millones de pesos. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer beneficio tributario? Los voy a ir leyendo aquí justamente para que tú lo sepas. Primero es una tasa reducida de impuestos. Bueno, por lo menos esto era hasta el año 2024. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en adelante? No sabemos si vamos a poder tener este beneficio. Te cuento. Las pymes normalmente tenían que tributar sobre sus utilidades. Hay un impuesto a las utilidades, hay una ley que se llama Ley de Impuesto a la Renta, que no todos los emprendedores lo saben, y tú en abril de cada año tenías que justamente hacer un pago a este impuesto a las utilidades, y era del 25%. Pero en el régimen ProPyme, justamente el beneficio tributario era que tú ibas a pagar el 10%. Y el último año del beneficio, que era 2024, se iba a pagar el 12% del beneficio, ¿ya? Hoy en día, ya en el 2025, no se ha acordado nada, justamente por la situación país, por la crisis que hoy en día estamos viviendo, donde se está buscando por todos lados recaudar impuestos para tratar de sobrevivir, salir a flote con este 0% de crecimiento que ha tenido el país en los últimos 2 años. Entonces, bueno, frente a esa situación es que no ha habido como nuevamente decir, ok, vamos a extender este beneficio, y ahora en 2025, es decir, que en 2026 vamos a tener que declarar, nosotros ya no vamos a tener ese beneficio, así que no podríamos ponerlo, catalogarlo como un beneficio de que vamos a seguir pagando el 12% solamente o el 10%. Ahora vamos a tener que pagar el 25%, ¿ya? Dentro de lo que es nuestra operación renta o impuesto a la renta. Hay un segundo aspecto o beneficio que tienen,
que es la depreciación instantánea de activos, ¿ya? Entonces, vamos justamente a hablar sobre esto, es decir, nosotros podemos rebajar automáticamente un activo que compremos. ¿Qué es un activo? Un activo es simplemente una compra que tú hiciste que no es para el stock de tu empresa, no es para mercadería, no es para vender, sino que es una maquinaria, por ejemplo, que tú compraste, ¿sí? Tú necesitabas esa maquinaria para elaborar esos alimentos. En el típico negocio de elaboración de panadería, por ejemplo, una maquinaria sería un horno, ¿ya? Por ejemplo, ese sería un activo que tiene la empresa y podría ser una depreciación instantánea. En una empresa de transporte, lógicamente que sus principales activos serían los vehículos con los cuales van a hacer los traslados, las entregas de estas de personas o de encomienda o de lo que sea, porque si es transporte de carga, bueno, entonces los vehículos en sí serían los activos principalmente. En una empresa que haya desarrollo de software, lógicamente que los computadores serían sus activos principales y así sucesivamente para que tú entiendas. Entonces, cuando tú haces una compra, hay dos beneficios que podemos aplicar, ¿ya? El primer beneficio que nosotros podemos aplicar es la devolución, justamente la petición de la devolución de ese IVA, ¿ya? Se va a considerar dentro del gasto para producir la renta en la contabilidad de tu empresa, pero tú puedes pedir la devolución de ese activo, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en los casos en los cuales hay un vehículo de por medio, ¿ya? Por ejemplo, una maquinaria, ¿ya? Y lo segundo justamente que nosotros estamos hablando es la depreciación instantánea de activos, ¿ya? Entonces nosotros podemos rebajar el valor de los activos que compren maquinaria, vehículos, por ejemplo. Rebajamos la base imponible, ¿ya? En este caso, y pagamos menos impuestos, ¿ya? Entonces es un tema justamente muy interesante. Supongamos que nosotros compramos una máquina por 10 millones de pesos, ¿ya? Y eso lo podemos descontar justamente o lo podemos dividir. Eso es lo que es la depreciación en este caso, ¿ya? El tercer beneficio que nosotros tenemos es la postergación del IVA. No aplica a todas las pymes, ¿ya? Pero a las pymes que se están portando bien, que llevan un añito en el servicio de impuesto interno, ¿ya? Te puede aparecer justamente este beneficio, ¿ya? En el cual te dice justamente que cuando estás declarando el F29, tú puedes postergar el pago de IVA. Si en un mes está así como acogotado, es decir, no puedo pagar el IVA, son 300, son 500, 600 luquitas, 1.000.000 de pesos, y el proveedor justamente al cual, bueno, el cliente en el fondo al cual tú le hiciste el servicio, le vendiste los productos, se está demorando en pagar la factura, tú puedes postergar el IVA, porque a lo mejor dependía de ese pago para que justamente yo pudiera hacer mi pago de F29. También entonces lo vas a poder realizar, ¿ya? Postergación del IVA por 2 meses, ¿ya? Entonces, el IVA que tenía que pagar en abril lo voy corriendo a mayo, junio, justamente, y recién ya en julio lo tengo que pagar. Maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también nos puede ayudar, es un beneficio tributario. Cuarto beneficio, la reducción de pagos provisionales, es decir, lo que hablamos de el PPM, ¿ya? Normalmente las empresas deben pagar un PPM, que es como adelantar un poquito, si lo vemos de esa perspectiva, adelantamos un poquito el pago de nuestra operación renta. Por otro lado, hacemos un ahorro justamente, que es un ahorro obligatorio, pero que te va a servir para justamente amortiguar un poquito ese impuesto a la renta, ¿ya? Si tienes que pagar 1.000.000 de pesos, veamos lo que tengamos acumulado de PPM y pagamos justamente el diferencial. Por lo tanto, justamente ahí las tasas van desde el 1% hacia arriba, ¿ya? Y nosotros podemos optar justamente a una reducción, ¿ya? De lo que vendría siendo mi tasa de PPM, ¿ya? Que por un lado podría ser pan para hoy y hambre para mañana. Entonces es algo que tendríamos que ver muy bien con nuestro contador. Cuando una pyme no está teniendo muchos ingresos y está teniendo más bien pérdida, a través de un formulario, que es el formulario 2117, puedo entonces hacer esta petición para que se reduzca el pago que yo estoy haciendo del PPM en el formulario 29. Pero es algo que tenemos que estudiar, ¿ya?
Si nosotros solamente tenemos compra, no tenemos movimiento o muy pocos movimientos porque se paga PPM sobre la base imponible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la base imponible? Es el neto de todas tus ventas en ese mes, ¿ya? Así que sobre eso tú podrías pagar una tasa reducida del PPM, es decir, menor al 1%, por ejemplo, que es lo que te cobran generalmente en el régimen ProPyme, ¿ya? Es un beneficio también que tienen las pymes, ¿ya? Como digo, no es como, wow, qué beneficiazo que tenemos aquí, Dios mío de mi arma. Pero bueno, es algo que se puede hacer, justamente. También otro beneficio que tienen las pymes habla de los regímenes tributarios. Tenemos dos regímenes tributarios en régimen pyme, o cuando eres pyme generalmente, que es el régimen ProPyme, ¿ya? General, y el régimen ProPyme transparente. En el régimen ProPyme general, justamente la empresa va a tributar por todo, ¿ya? Mes a mes, anualmente en su operación renta. Pero en el régimen ProPyme transparente, la empresa no dice, la ley no tiene que pagar nada, ¿ya? Pero quien va a tener que pagar y declarar va a ser el socio, ¿ya? Quizás el único miembro de esa SPA, de esa IRL, los socios de la limitada, si son varios socios en una SPA, ellos justamente. Y ahí justamente, bueno, ¿cuál es el beneficio? Realmente, bueno, uno de los beneficios que podríamos tener es que a lo mejor tú tienes una PB, tienes otros tipos de ingresos y a lo mejor dentro de eso tenemos una estrategia tributaria porque justamente en mi renta personal yo puedo ir rebajando gastos, por ejemplo, si pago un crédito hipotecario. Puedo ir rebajando gastos si tengo a mis hijos en el colegio y esa mensualidad, esas matrículas, también las puedo ir descontando. Entonces, si a nivel personal hay muchos gastos que yo pueda ir poco a poco deduciendo para mi contabilidad, para mi operación renta, y a eso se le meten justamente las utilidades de mi empresa porque elegí el régimen ProPyme transparente y tengo más encima del APB y tengo un crédito que estoy pagando al banco, aparte de mi crédito hipotecario que es mi crédito automotriz, por ejemplo, etcétera, etcétera. Me conviene mucho más justamente porque voy a poder deducir muchos más gastos que en mi pyme y entonces justamente me voy por ese régimen y pago menos impuestos, que es lo que todos nosotros queremos como emprendedores, pagar menos impuestos. Entonces es un beneficio que podría ser enorme para ti, pero que tendríamos que estudiarlo. Cuando tú dices, no tengo cabro chico, no pago matrícula, no tengo crédito, no le debo a nadie, entonces no te conviene el régimen transparente, no tienes APB justamente, no estás cotizando, no estás haciendo nada, no te conviene justamente tributar en el régimen ProPyme transparente porque no vas a estar deduciendo impuestos de ninguna parte, ¿bien? Entonces hay que ver muy bien este tema. Otros beneficios que tienen las pymes. Deducción, por ejemplo, del gasto en las remuneraciones. Si tú tienes trabajadores o estás autocontratado dentro de tu empresa, eso también es un beneficio, porque justamente para todo lo que estamos hablando de la operación renta, que a propósito tengo un video donde te explico todo lo concerniente a la operación renta y cómo deducir gastos, cómo rebajar esos impuestos, justamente lo vas a poder ver en nuestro canal, ¿ya? Te lo voy a dejar por aquí para que tú lo puedas ver. Y dentro de eso, justamente, mientras más gastos tiene la empresa, como las remuneraciones que tengo que pagarle a mis trabajadores, eso va a ser un beneficio para mi pyme y voy a poder reducir el pago de esos impuestos, ¿ya? Entonces, bueno, todo lo que tenga que ser con boletas de honorarios, ¿ya? Boletas de honorarios de terceros, boletas de honorarios de justamente alguna persona que trabajó para mí o a través de un contrato donde pago remuneraciones. También existen ciertos beneficios, ¿ya? Ciertas rebajas en las cotizaciones y subsidios del Estado cuando nosotros contratamos personal joven, ¿ya? Es decir, entre 18 y 25 años, y también cuando nosotros contratamos personal mayor, es decir, mayores de 60 años de edad. Ahí también tenemos beneficios, ¿ya? Así que justamente es importante que ustedes los conozcan. Y otro aspecto, nosotros también tenemos las pymes. Cuando somos pymes tenemos el acceso a la banca a través de lo que se llaman los créditos FOGAPE, ¿ya? Y esto a lo mejor te va a sonar muy bien, te va a ser muy interesante, ¿ya? Entonces, bueno, los créditos FOGAPE son créditos que tienen una garantía con el Estado, ¿ya? Es decir, el banco no es de amable que dice, ok, sabes que tienes una pyme, llevan un año
y veo que poco a poco estás creciendo y te voy a prestar 5 millones, 10 millones. No funciona así, sino que ellos dicen, ok, yo veo este potencial cliente, le podríamos prestar platita, no tiene ningún historial crediticio, pero si no pagas, entonces es realmente el Estado el que justamente va a pagar, ¿ya? Y yo como banco voy a cobrar mi seguro, mi subsidio, lo que sea, como se llama el mecanismo, y chum, ahí está toda la plata que yo invertí en ese cliente. Es decir, yo como banco no pierdo nada. De eso se tratan los créditos FOGAPE, que son créditos que tienen una garantía justamente con el Estado, ¿ya? Y a través de esto, bueno, son créditos que entre comillas también tienen un lado B, justamente, que si no pagas, lógicamente, los juicios son inmediatos, no se demora el proceso, ¿ya? Porque justamente también el Estado va a querer su platita ahí, ¿no? No es que ya dejemos, tuvo un mal día, tuvo un mal mes, un mal año, dejémoslo ahí solito, ¿no es cierto?, con su deuda en DICOM. No, te van a cobrar, te van a hacer el juicio, ¿ya? Te van a hacer el embargo, ¿ya? Pero justamente si nosotros tenemos la solvencia y cómo pagar, que de eso se trata, lógicamente, que me presten un préstamo, me porto bien, genera este historial crediticio y después me pueden dar otro préstamo más grande y otro más grande, y entonces no voy utilizando mi propio dinero, sino que voy utilizando el dinero del banco. Ese es el gran secreto que tienen los ricos, justamente, que hoy en día ellos justamente puedan hacer eso, ¿ya? Y cuando tú tienes un crédito, lógicamente hay la deducción de impuestos, hay rebajas en cuanto a lo que son los impuestos, porque el tener crédito significa más gasto y es un beneficio como tal, ¿ya?, que tienen las personas al momento de tener que pagar utilidades en la famosa operación renta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros escuchamos, y justamente es una técnica que utilizan los ricos, no trabajar con su propio dinero, sino que ellos ya lo invierten en activos, propiedades, vehículos y todo eso. Y entonces ellos piden créditos, justamente, y con esos créditos entonces obtienen liquidez, ¿ya? Y beneficios tributarios para su persona y para su empresa. También tenemos lo que se llama el incentivo a la inversión en activos fijos, ¿ya? Esto es lo que es la ley de impulso a la productividad, ¿ya? ¿Qué es esto? Justamente permite a las pymes rebajar hasta un 50% de la inversión en activos que directamente hayan tenido como un gasto dentro de su empresa. ¿A quién beneficia? Justamente a las empresas que compran maquinaria, que compran equipos tecnológicos, infraestructura, ¿ya? Y cualquier tipo de activo que sea productivo. Por ejemplo, una empresa compró una máquina por 10 palitos, 10 millones de pesos, y puede descontar 5 millones inmediatamente y el resto depreciarlo más rápido, ¿ya? Justamente dentro de su contabilidad. Crédito por IVA de inversión, ¿ya? Es otro beneficio, la recuperación anticipada del IVA, y creo que se me había olvidado hablar ese puntito cuando lo mencioné hace unos minutos atrás. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Justamente yo compro un activo que es una maquinaria, a lo mejor pagué 3 millones de pesos en IVA por haber comprado esa maquinita, y yo justamente puedo solicitar la devolución anticipada de ese IVA. Los 3 palitos que pagué en IVA, que me lo devuelva el servicio de impuestos internos, ¿ya? Maravilloso, ¿no? Justamente. Entonces, con eso nosotros vamos a poder tener más liquidez para nuestra empresa, y es un beneficio tributario que la mayoría de los emprendedores no sabe. Y si ustedes se animan y quieren saber más información, lo pueden dejar en los comentarios y nosotros con mucho gusto hacemos un video solamente hablando sobre la devolución anticipada del IVA, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Otro beneficio que tienen las pymes es la exención del impuesto de primera categoría, ¿ya? Esto es justamente para empresas que tengan pérdidas en el ejercicio. Es decir, compraron más de lo que vendieron, entonces hay una pérdida, ¿ya? Entonces supongamos que yo compré 10 millones en mercadería, pero solamente vendí 7. Hay una pérdida, ¿ya? Justamente. Porque lo normal es que si yo compré 10, yo venda 20, ¿ya? Entonces eso me generaría utilidades, me generaría ganancia, una rentabilidad. Entonces, bueno, hay empresas que a veces piensan, yo voy a comprar todo esto que tenemos de capital en mercadería y vamos a vender y nos va a ir el descuento.
Y muchas veces sucede que en el mercado no es así, porque hay competencia, porque no supieron vender, bueno, por crisis, por una serie de aspectos realmente, que hay muchos temas que no podríamos decir es solo uno, y hay pérdidas. Y cuando hay pérdidas, entonces podemos tener la exención del impuesto de primera categoría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en el año 2023 ¿ya? Tuviste una pérdida de 5 millones, en el 2024 vas a poder descontar esta cantidad de las utilidades de la empresa. Es decir, en el 2024, cuando yo tenga que hacer mi declaración, que es ahora en abril del año 2025, y empieza ahora en marzo con las declaraciones juradas, justamente supongamos que tú tengas 10 millones en utilidades de tu empresa, pero el 2023 tuviste 5 millones de pérdida. Entonces, se van a contrarrestar justamente por este beneficio tributario y yo solamente voy a pagar por los 5 millones de utilidades, ¿ya? 2023, 2024, juntamos y entonces tenemos este beneficio y solamente pago ese diferencial, ¿ya? Es decir, esa pérdida no quedó ahí solamente en el tiempo y supongamos, claro, tú no tuviste que pagar nada de impuesto a la renta en el 2023 por esa pérdida, ¿ya? Y en el 2024 eso lo vas a poder descontar. Eso sí es un beneficiazo, ¿ya? Es un beneficio muy grande para los que pagan mucho impuesto a la renta. El beneficio por uso de oficina, ¿ya? ¿Qué se trata de esto? ¿Ya? Por ejemplo, se trata de los gastos para poder producir la renta. Si tú arriendas una oficina, 300, 500, 600 luquitas, porque hoy día no creo que nadie arriende por menos de 500 luquitas, ¿ya? Bueno, tú arriendas una oficina, ¿ya? Todos los gastos que tengas en esa oficina, la luz, el agua, el mismo arriendo, el internet, plan de telefonía, ¿ya? El cafecito, ¿ya? Todo lo que sean gastos de tu oficina, los artículos de limpieza, todo el gas que utilizaste porque hacía mucho frío y para prender la estufa, vas a poder deducirlo de lo que son los gastos aceptados por el Servicio de Impuestos Internos para poder producir la renta, ¿ya? En la contabilidad de tu empresa. O sea, también es un beneficio que es muy importante tenerlo en consideración, tenerlo muy ordenadito, guardar el respaldo de cada uno de ellos, porque por el gas, por ejemplo, luz, agua, no vamos a recibir factura, ¿ya? Entonces tenemos que tenerlo organizado eso en una carpeta en la nube, lo ideal con una planilla en Excel, y yo ir midiendo, estos son todos los gastos que mensualmente pagué en mi oficina. Este mes de marzo fueron 17.300 en luz, ¿ya? Pero en el mes de abril fueron 22.900 en luz. Y así, en agua tanto y en gas tanto y así, todos los ítems. Exención de retención de honorarios para empresas individuales. ¿Qué es esto? Justamente, los empresarios individuales pueden solicitar exención de la retención del 13%, que llevan 14,25%, de las boletas de honorarios, ya que tributan como empresa y no como personas naturales, ¿ya? ¿A quién beneficia? A emprendedores que operan como empresarios individuales, ¿ya? Y que emiten boletas de honorarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú emites una boleta por 1.000.000 de pesos, normalmente se retendría 130.000 pesos, ¿ya? O que en el ejercicio ya perenne 2025 sería el 14,25%, que sería algo así como 140.250, si es que las matemáticas no me fallan. Pero con este beneficio podrías recibir el monto completo, ¿ya? Justamente, bueno, es otro beneficio que podríamos tener. Beneficio tributario por donaciones a fundaciones y ONG, organizaciones no gubernamentales, ¿ya? Cuando yo dono, o hay empresas que donan, justamente, tú ves, por ejemplo, re simpático cuando hay la Teletón, ¿ya? Y justamente, sí, 3.500-03. Bueno, cuando hay la Teletón, ¿qué es lo que sucede? De que hay muchas empresas que van y donan millones de pesos, justamente. Y a través de eso también hay un beneficio, ¿ya? Porque si yo dono, justamente yo voy a poder entonces aplicarle descuentos, justamente rebajar la utilidad de mi empresa, porque hizo una donación como tal, ¿ya? Y a través de eso también entonces tenemos este gran beneficio para ir reduciendo los gastos de mi pyme, ¿ya? Gastos para producir la renta legalmente, ¿ya? Y por eso que hay muchas empresas que amorosamente también donan porque saben que justamente eso les beneficia.
¿ya? Como tal, enormemente. Bueno, también existen otros beneficios que podríamos hablar, como el incentivo a la inversión en activos fijos, es decir, puedes rebajar hasta un 50% la inversión que hiciste justamente en un mes como un gasto inmediato dentro de tu empresa. Crédito por IVA de inversión, recuperar el IVA pagado, que es lo que hablamos justamente. También tenemos subsidios del Estado, como por ejemplo los típicos fondos que podemos participar, que están los Cercotec, ¿ya? Capital Semilla, por ejemplo, que es un apoyo para los emprendedores que recién están empezando, ¿ya? Y les dan financiamiento para activos, que son las máquinas que necesitan, para capital de trabajo, ¿ya? Es decir, contratar trabajadores, y son para personas naturales o jurídicas que justamente tengan un inicio de actividades en primera categoría. Hay muchos influencers hablando sobre eso. Hay personas que son expertas justamente en cómo postular a un fondo, que no es lo mismo que yo lo haga como un novato, hay que justamente lo haga un experto con la ayuda de un experto y puedo ganarme un capital semilla, ¿ya? Un Crece Cercotec, por ejemplo, un Impulsa de Corfo, ¿ya? Hay muchos fondos que tiene Corfo, apoyan mucho el turismo, la innovación, la verdad que hay muchos fondos a los cuales nosotros también podríamos postular simplemente porque somos pymes, ¿ya? Tenemos ese beneficio, ¿ya? Entonces también por ahí tenemos que buscarle y, ¿por qué no?, echar todos los años nuestra postulación, ¿ya? Que perdemos nada, lo único que vamos a perder es tiempo, ¿ya? Y si nos asesoramos bien, hay muchos emprendedores que se han ganado justamente esos fondos concursables. Estos son algunos de los beneficios que tienen las pymes acá en Chile. Déjame en los comentarios si tú sabes de algún otro beneficio que podríamos compartir acá con la comunidad de Emprendego, y lo hablamos en otro video, hacemos una segunda parte. Justamente nosotros siempre estamos buscando entregarle, ¿no es cierto?, a la comunidad beneficios tributarios que a lo mejor no sabían que existían por ahí, que pueden tener las pymes y que les pueden ayudar enormemente dentro de su negocio. Dentro de, bueno, este video también, por ahí otro beneficio que considero yo que podríamos tener justamente es cuando nosotros, bueno, por un lado, aplicamos lo que es la exención del IVA. Cuando tú vendes al extranjero, es decir, no le vendes a chilenos que viven en Chile o a extranjeros que viven en Chile, es decir, personas no residentes en el país, puedes tener el derecho justamente, y tienes que hacerlo, de una factura de exportación electrónica, ¿ya?, a esos clientes que le estás vendiendo en el extranjero, ¿ya? Y eso va a ser un beneficio justamente también para tu empresa. Entonces ahí aplicamos lo que es la famosa exención del IVA. Maravilloso, ¿no? Y también justamente todas las pymes que sean del rubro de la educación, presten servicios de salud y transporte de personas, van a quedar exentos de IVA. También es otro de los beneficios que tienen las pymes. Y también, si tú tienes la oportunidad de conformar una sociedad de responsabilidad limitada con un socio en los cuales ambos tengan profesiones afín, justamente pueden crear su sociedad y convertirla en una sociedad de profesionales y quedar exento de pagar el IVA, porque van a tributar con un código de segunda categoría, exento de pagar impuestos, no exento de pagar impuestos a la renta, pero sí de pagar justamente IVA todos los meses, justamente, y van a poder dar factura a sus clientes, ¿ya? Y van a ser facturas exentas, ¿ya? Como tal, por los servicios que presten. Esto no aplica para e-commerce o ese tipo de negocios de compra y venta, ¿ya? Para todos los que den servicios de consultoría, desarrollo de software, ingeniería, y bueno, todos los tipos de consultorías, mentorías, actividades educativas, ¿no es cierto?, de asesoramiento empresarial, etcétera, etcétera, van a poder entonces aplicar esos beneficios también. Bueno, hemos llegado ya hasta el final de este video y bueno, espero que aproveches por lo menos uno de los beneficios tributarios que estamos hablando en el día de hoy.
Si no tienes contador, necesitas contabilidad, te diste cuenta de que hay un montón de cosas que no sabes, también puedes contratar la contabilidad con nosotros en nuestra página web. Te lo voy a dejar en la descripción para que hablemos justamente. Y bueno, si no te has suscrito a este canal, estás perdiendo realmente muchos videos, mucho contenido valioso que nosotros estamos dando. Así que suscríbete, dale a la campanita, déjanos por ahí un saludito, un comentario, tus preguntas y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.